Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. No cabe duda que Dios movió sus corazones para que hoy se conectara a nuestro canal. La palabra de Dios tengo la certeza que va a llegar a sus corazones. Así que te exhorto que abras tu corazón, abre tu alma, tu espíritu y sin duda alguna Dios hoy hablará a tu corazón. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Entonces aquí hay dos cosas. La primera es que arrepentirse, como les he comentado en algunas veces, es tener un cambio completamente de mentalidad. Si ustedes van por el Barça, cambian la mentalidad y ahora van por el Real Madrid. Ese es un cambio radical, ¿ok? Antes les gustaba la ropa negra, por ejemplo, ahora les gusta la ropa blanca. Eso es un cambio radical completamente. Ustedes les gusta la carne y cambian y siguen comiendo carne porque es muy sabrosa la carne. No, que ustedes comen carne y después se vuelven vegetarianos, ¿verdad? O sea, ese es un cambio radical. Cuando viene Jesús y viene Juan el Bautista y dicen arrepiéntanse, ese es un cambio de mentalidad. Entonces le decían a la gente, cambien su forma de pensar. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros hablamos de reino, hay muchas definiciones respecto al reino. En algunos evangelios se habla del reino de los cielos y en otros evangelios se habla del reino de Dios. En donde se habla del reino de los cielos es porque el libro, en este caso, si no estoy mal, de Marcos, habla específicamente a los judíos. Y ellos no podían escuchar el reino de Dios, sino entonces dice el reino de los cielos, pero es el mismo concepto. Y básicamente el reino de Dios es que venía o viene a esta tierra y es el poder de Dios, es su gloria, su majestad, pero aparte de eso son sus reglas y su forma de actuar. Muchas veces a nosotros como cristianos nos gusta más lo espiritual, guerra espiritual, liberar, hablar en lenguas, profetizar, pero se nos olvidan las normas y los preceptos que también hay dentro de un reino. Ustedes no pueden agarrar su carro y atravesarse cuanto semáforo en rojo quieran. ¿Por qué? Porque hay reglas, hay normas en nuestro país o en cualquier lugar. Ustedes donde trabajan no pueden entrar después de las 8. ¿Por qué? Porque les llaman la atención. Hay reglas. Ustedes no pueden almorzar a las 11 de la mañana. Es que no desayuné, voy a almorzar ahorita. No, porque hay una hora específica, ¿verdad? Entonces, en el reino de los cielos, como también hay poder, como dice el libro de Hechos 1:8, y recibiréis poder, pero también en ese reino hay normas y hay estatutos. En Mateo capítulo 5 habla del Sermón del Monte. ¿Cuántos han escuchado el Sermón del Monte? Levanten su mano. ¿Ok? Los demás no, hoy lo van a escuchar por primera vez entonces. En Mateo 5, 6 y 7, esos tres capítulos hablan del Sermón del Monte. Y ahí, para recapitular, Jesús va a ser tentado en el desierto por el Espíritu Santo, fue llevado, regresó después de 40 días y 40 noches, empezó a llamar a sus discípulos y después de eso, dice la palabra de Dios, que se fue a un lugar, la gente empezó a llevar a sus enfermos y empezó a sanarlos. O sea que en ese momento, póngame atención en esto, en ese momento estaba Jesús y había una gran cantidad de personas escuchándolos. Pero la mayoría de personas que estaban en ese momento no eran profesionales, no eran empresarios, no era gente pudiente, sino la gente que había llegado en ese momento con Jesús era gente que estaba necesitada, más sus discípulos. Entonces, acompáñame por favor a Mateo capítulo 5 y versículo 3. Y mira con lo que empieza Jesús este sermón en ese monte. Mateo 5, capítulo 5, versículo 3. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo repito de nuevo, bienaventurados, ¿qué dice? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando acá viene Jesús y dice bienaventurados, esa palabra me gustó mucho.
Yo estaba investigando y esa palabra bienaventurado quiere decir dichoso. Qué bueno, te rayaste. Eso quiere decir bienaventurado. Como en el buen Chapín uno le dice, la vos te rayaste, hombre, yo hubiera querido estar en tu lugar, me hubiera querido sacar ese carro, hubiera querido ganar esa casa. Cuando uno tiene una envidia de la buena, ¿verdad? Uno le dice, qué chilero, vos te rayaste, te echaste 100 puntos, no cabe duda que sos el preferido de Dios. Y uno empieza a decirle un montón de cosas a la gente. ¿Por qué? Porque uno le está diciendo a la gente, eres bienaventurado. Entonces, cuando Jesús le dice a la gente, bienaventurado los pobres en espíritu, le está diciendo Jesús a la gente, te rayaste porque sos pobre de espíritu. Te sacaste un 100 porque eres pobre en espíritu. Y aquí quiero que hablemos de dos cosas, hablando del contexto general del Sermón del Monte. El punto número 1 que quiero que hablemos, y de verdad estoy muy agradecido con Dios por esto que me mostró, quiero que hagamos un antes y un después hablando del Sermón del Monte. La palabra de Dios, cuando en este caso habla de los pobres en espíritu, porque de ellos heredarán el reino de Dios, entonces viene Jesús y dice, arrepiéntanse, cámbiense de mentalidad, porque el poder, la gloria, pero también las reglas vienen a este mundo. Eso fue lo primero que dijo. Y después empezó a predicar y dijo, ustedes se rayaron porque ustedes que son pobres en espíritu, ese reino va a ser para ustedes. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes que no tienen visa quisieran una visa norteamericana? Yo les puedo ayudar a... O sea, los que no tenemos visa quisiéramos tener una visa. La embajada americana aquí en Guatemala tiene un lugar. Y ese lugar, el ejército de Guatemala no puede entrar. ¿Por qué? Porque es una representación del reino de Estados Unidos. Nadie puede entrar. Y de igual forma en cualquier embajada. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros entendemos que somos pobres en espíritu, cuando entendemos que nosotros estamos apartados de la gloria de Dios, cuando nosotros entendemos que somos pecadores, que somos gentiles y entendemos que tenemos esa pobreza espiritual, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Jesús predica, ustedes se rayaron porque ustedes son pobres en espíritu. Nelson Hernández estaba en primer lugar y yo dije, soy un pobre en espíritu. Necesito que tú entres a mi corazón, que me perdones, que mi nombre está escrito, que se esté escribiendo en el libro de la vida. En ese preciso momento yo reconozco que soy un pobre espiritual. De igual forma, cada uno de los que estamos acá, en algún momento reconocimos que teníamos esa pobreza espiritual y que necesitábamos una restauración completa. Entonces, cuando Jesús empieza, bienaventurados, ahí hay un montón de bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados, y lo voy a poner en primera persona. O sea que si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, mira lo que va a pasar en tu vida. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, si tú llorabas, ahora que ya eres parte del reino de los cielos, tú vas a recibir consolación. Ahora que tú ya eres parte del reino, si tú eres una persona mansa, de buen carácter, dice la palabra que tú recibirás la tierra por heredad. Si tú ya aceptaste a Cristo y aceptaste que tenías una pobreza espiritual y eres una persona justa o que necesita justicia o quiere justicia por algo que le pasó, alguien le vendió un carro en mal estado que le dijeron que tenía motor nuevo y le vendieron gato por liebre, y tú dices, Señor, te lo llevas o te lo mando, pero que se haga justicia de todas formas.
Entonces, si tú eres una persona justa, si tú le pagaste centavo tras centavo, billete tras billete a esta persona que te vendió ese carro mal, tú fuiste una persona justa. Y si tú eres parte ahora del reino de los cielos, la venganza no viene de ti ni de tus manos, sino viene de parte de Dios. Hace muchos años yo enganché una casa carretera a El Salvador. Y total de que era un enganche bastante alto el que tuve que dar. Y total de que el residencial ya estaba hecho. Solo faltaban las casas, los detalles, zócalo de madera, ventanas de madera y todo eso. Eran unas casas bien bonitas. Y lo que más me gustaba era que en la parte de atrás había un patio bien bonito, pero al frente de ese patio había una montaña bien bonita, llena de árboles, bien bonita, bien bonita. Entonces yo estaba muy emocionado. Entonces me dijeron, mire, usted el enganche es de tanto, se lo vamos a fraccionar. ¿Usted puede dar el 60%? Sí, va, total le quedé el 60%. Y cada mes yo daba un poco más y un poco más. Entonces me dijeron, mire, cuando usted termine, y esa es la casaca de siempre, ¿verdad? Cuando usted termine el enganche, su casa va a estar terminada. Y total hay que, miren hermanos, mi familia, pasamos 5 meses sin comer. Solo las uñas nos comíamos si nos iba bien. Pero nos apretamos para pagar la mensualidad. Y cada vez que nosotros viajamos a Carretera El Salvador, emocionados para ver los avances. ¿Y qué? No habían avances. Entonces llegó un momento que yo dije, yo ya no puedo dar más dinero si esto no avanza. Total y que miren, se enojaron conmigo. El vendedor ya parecía mi papá, me empezó a regañar. Le dije, bueno, usted, ¿qué le pasa? Usted solo es el vendedor, no es mi papá. Le dije, y yo no doy ni un centavo hasta que ustedes por lo menos avancen un 50% de lo que me prometieron. Total de que yo iba otra vez, no avanzaron. Y total de que después ya el vendedor se escondía. El dueño del lugar también ya no me respondía. Y miren, para no cansar de la historia, porque yo estuve molestando y molestando que me devolvieran el dinero. Entonces el dueño me dijo, mire, venga, se lo voy a atender. Me dio 3 cheques. Y miren, un consejo, cuando le den un cheque a usted, primero mire que realmente esté a su nombre. Verifique que el cheque esté bien. Y en segundo lugar, llame en ese momento al banco para ver si tiene fondos. Porque total es que a mí me dieron esos 3 cheques firmados a mi nombre. Y total es que como 2 días después fui al banco a cambiarlos. Cuando yo llegué al banco me dijo el cajero, mire, disculpe, fíjese que esta cuenta tiene problemas. ¿Tiene problemas? ¿Cómo así? Pues no se lo puedo cambiar, por favor pase servicio al cliente. Y fui al servicio al cliente. Esa cuenta tenía 4 años. No que la hayan cancelado los dueños, sino el banco lo había cancelado. O sea que literalmente me robaron todo ese dinero. Miren, uno es humano, ¿verdad? Y entonces uno de estos hijos de Barrabás manda a fuego, Señor. ¡Ay! Y total, y que uno se empieza a desahogar, ¿verdad? Total, y que lo dejé así. ¿Por qué? Porque yo fui una persona justa. Yo pagué la cantidad de dinero que a mí me correspondía, en el tiempo que me correspondía. Entonces, total, y que una familiar me dijo, Nelson, esta persona es conocida en el pueblo ahí de Fraijanes, que es estafadora. Entonces dije, bueno, ni modo, ¿verdad? Y cada vez que yo pasaba cerca de ahí, Señor, haz tu obra, Señor, pero llévatelo ya, por favor. A los 2 años, esta persona encontró otra persona peor que él, la había estafado, y esa persona no se me dio nada y amaneció muerto. Entonces, hablando cuando uno es justo, cuando uno hace las cosas correctas, uno no tiene por qué mancharse las manos, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros. Él es el que lo guarda, el que lo cuida a uno. Y esto dice aquí la palabra de Dios hablando de las bienaventuranzas, que si nosotros ya somos parte del reino de los cielos, nosotros nos rayamos. ¿Por qué? Porque es Dios todo por eso está con nosotros y Él tomará justicia por cuenta de nosotros. Si tú eres parte del reino y eres misericordioso, tú vas a alcanzar misericordia.
Si tú eres una persona de limpio corazón, tú verás a Dios. La palabra de Dios dice que nadie sin santidad verá a Dios. Y por último, si tú eres una persona pacífica y ya eres parte del reino de los cielos, serás llamado hijo de Dios. Entonces, ¿puedes entender que a veces nosotros de la Biblia solo agarramos ciertos textos que nos gustan? Entonces, mira, todo eso es a nuestro favor. Ok, ahora ya soy parte del reino, entonces ya sé que Dios va a pelear en mi nombre. Ahora yo ya soy parte del reino y yo sé que si antes yo lloraba o si estoy llorando, estoy pasando una situación complicada, Dios me va a consolar. La palabra de Dios dice: vengan a mí los cansados y cargados y yo los haré descansar. O sea, eso es parte del reino de los cielos, parte de las bienaventuranzas. Entonces esto pasa y eso se refiere al antes, pero viene ahora. Pero antes de eso quiero que leamos Mateo 11:28 y mira lo que dice. Era lo que yo les comentaba. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. ¿Qué dice? Muy bien. Entonces, como cristianos ya aceptamos que somos pobres en espíritu. Y cuando aceptamos que somos pobres en espíritu, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y a raíz de eso nosotros somos consolados, somos fortalecidos, somos transformados, etcétera, etcétera. Ahora, después de eso viene la segunda parte que quiero hablarles. Y esa parte es que el reino ahora sale de mí. Porque cuando yo acepto a Cristo, el reino de Dios entra en mí. El poder de Dios entra en mí. Por eso el tema de esta mañana es que venga tu reino a mí o que salga el reino de mí. Muchas veces, hay dos tipos de hermanos, siento yo. Están los hermanos que le dicen a Dios: Señor, acuérdate de mí. Soy un pobre gusanito. La gente no me quiere. Los hermanos no me hablan. Y empezamos a hacer esa parte de que está bien porque somos consolados, somos parte del reino. Pero también están los hermanos que por el otro lado les gusta la guerra espiritual. Y esto y lo otro, y jija, y en el nombre de Cristo, y esto y lo otro. Y esa es la otra parte. Pero en el reino de los cielos hay un contrapeso, que en este caso es la parte que a mí me corresponde de recibir parte del reino, pero también está la otra parte que yo tengo que dar, la parte que a mí me corresponde. En Mateo capítulo 10 y versículo 8, en la parte final dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermanos, alguien tuvo que invertir tiempo o recursos para que nosotros hayamos aceptado a Cristo. Yo les comentaba unos domingos hacia atrás que cuando yo acepté a Cristo fue en la cuadra donde yo vivía, tenía unos 12 años más o menos, y andábamos jugando pelota. Yo no pensaba sí sabía quién era Dios de a oídas, pero no lo había conocido. Entonces de seguro alguien invirtió para mandar a unos muchachos evangelistas a abrir un campo ahí donde yo vivía, alquilaron un pequeño cuartito, invirtieron refacción, porque eso fue lo que nos llamó la atención. Porque nos dijeron: ¿ustedes quieren ir a escuchar la palabra de Dios? No, gracias, tal vez en otra ocasión, pasa el próximo mes, por favor. Pero cuando nos dijeron: hay refacción, ¿en dónde es? Perdón, ¿dónde es? Entonces alguien invirtió tiempo, invirtió recursos. Entonces ahora lo que yo recibí de gracia, hermano, yo lo doy de gracia. Hermano, si usted me dice: hermano, mire, páseme trayendo a la casa que quiero ir a la iglesia, hermano, yo lo paso a traer. Y no le estoy pidiendo que me dé la gasolina, con que me dé 500 quetzales es suficiente. No, yo no le pido nada a cambio. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que alguien en su momento invirtió en mí.
Y ahora me toca a mí darlo. Pero si usted me dice, mire hermano, vamos el sábado de la noche a una discoteca. Ay no, hermano. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, mi visión ha cambiado completamente. Entonces, cuando el reino de los cielos ya empieza a salir de mí, es porque yo he evidenciado que entiendo que alguien dio algo para mí y ahora me toca que devolverlo. Ahora, yo quiero que miremos ciertos principios, hablando en este caso del Sermón del Monte. El primero de estos principios es para compartir el amor de Dios. Miren, no me voy a salir nada del contexto del Sermón del Monte. Estoy enfocado en el capítulo 3. No, perdón. Sí, capítulo 5, perdón, 5 y de ahí en adelante. Entonces, en el capítulo 5 y versículo 13 en adelante, no lo vamos a leer por factor tiempo, pero la palabra de Dios dice que ahora nosotros somos la sal de la tierra. También dice que ahora nosotros, o que tú eres la luz que ilumina a todos. También dice que ahora tú eres una ciudad, eres como una ciudad que se pone en alto y que toda la gente puede ver. Y que tú eres una lámpara que alumbra a todos, y traducción lenguaje actual dice a los que están en casa. Entonces, acá estamos hablando que dentro del Sermón del Monte Jesús está dando principios para que nosotros compartamos la salvación a otros. Está diciendo, Nato, que tú eres ahora la sal de la tierra. Está diciendo, Nato, que tú eres la luz. Está diciendo que tú eres una ciudad que toda la gente puede ver tus actos, tus acciones, tu forma de amar a Dios. Está diciendo acá que tú eres una lámpara que puede o que debe alumbrar a tu familia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero por eso les digo que a veces nosotros solo extraemos ciertas cosas de la palabra, pero no la leemos literalmente como debe de ser. Cuando yo acepté a Cristo, fui un bebé espiritual. Véngase pues, usted lloraba, véngase pues, lo vamos a consolar, lo vamos a apapachar. Pero ahora que usted ya tiene ciertos años, cierto conocimiento, ahora nos toca a nosotros entender que somos la sal, entender que somos la luz, que somos esa ciudad que la gente puede ver, que está en lo alto. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, por eso, Maris, ¿puedes poner el anuncio del reto que yo puse? Bueno, que Dios puso en mi corazón ponerles a ustedes. ¿Por qué razón? Porque nuestro trabajo, hermanos, es compartir a la gente que necesita de Dios, que necesita una transformación. La gente allá afuera solo ha escuchado de Dios, pero no ha tenido un encuentro personal con Él. Y eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, acá dice, invita, cuida y discipula a uno o a dos amigos. Y es lo que dice acá el Sermón del Monte. En otras iglesias hay hermanos de domingo, hay hermanos de título cristiano. En otras iglesias, no es acá, hermano, no se preocupe. Es en otras iglesias. Pero viene Cristo en el Sermón del Monte, le dice a la gente que estaba sentada ahí, y la gente dice, pero si yo vine acá, ni un centavo, estaba enfermo, ahora ya estoy sano. Pero ¿cómo ahora Jesús me está predicando y me está diciendo que ahora yo soy la sal de la tierra? Me está diciendo que yo soy esa luz que va a iluminar a todos. Y esto va de la mano con Mateo 28, 19 al 20. ¿Alguien se recuerda que dice Mateo 28, 19 al 20? La gran comisión. Exactamente. Exacto, la gran comisión. A ver, busquémosla por favor, Mateo 28, 19 al 20. Exactamente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, miren pues. Tal vez no debería decir esto, pero lo voy a decir. A veces nosotros nos pasamos de espiritualoides.
Queremos hablar lenguas, queremos profetizar, queremos hacer eso y lo otro, pero se nos olvida esto. Ay, ¿lo puedes poner de nuevo? El texto. Ajá, gracias. Se nos olvida esto. Jesús nos dijo, por tanto, id y levantar apóstoles, por tanto, id y profetizar, por tanto, id y hablar en lenguas, por tanto, id y sanar. No. ¿Cuál es lo primordial dentro del reino de los cielos? ¿Qué es lo más importante de compartir en esta tierra, por lo cual vino Cristo a esta tierra? La salvación. Hermanos, usted no me va a dejar mentir que hay tantos familiares a la par de nosotros, dentro de nuestra casa, que han escuchado de Dios, pero no han tenido un encuentro personal con Él. Entonces viene Jesús y lo primero que empieza a hablar es de que nos da principios de compartir el amor de Dios. Lo segundo que quiero que miremos es unos principios que desconciertan. Y eso es lo que más nos cuesta. Fíjense, hermanos, de que mi papá, cuando yo tenía 6 años, él viajó a los Estados Unidos y yo me crié solo con mi mamá. Y como la mayoría sabe, mi mamá padecía de convulsiones desde los 3 años. Entonces yo empecé a madurar, a tomar decisiones a mi corta edad, y toda mi vida yo he velado por mi mamá, o velaba por mi mamá y por mí. O sea, tomaba mis propias decisiones. O sea que yo no tenía una figura paterna, aunque yo tenía a mi abuelito, pero yo hacía mi santa voluntad. Y por eso mi mamá tuvo que comprar un chicote de caballo, porque ya no da, yo ya no respondía, ¿verdad? O sea, ella empezó primero con una chancla, ¿verdad? Después con un cincho. Como no agarraba onda, con un alambre de electricidad. ¡Ja! Sí, fíjense, hermano, les voy a contar algo. Fíjense que como uno va creciendo, ¿verdad? Y me recuerdo que era como adolescente. Y total, y que ella me pegaba con un cincho. Y yo, no hagas eso, que no sé qué. Y yo, ¿para qué le dije eso? Ni me duele, le dije. No te duele, ¿verdad? Y ahí subió la barda. Mire, me subió 2 líneas. Y la próxima vez dije, de seguro yo hago lo que quiero, me va a pegar con el cincho, ni me duele porque ya estoy grande. ¿Y qué si cuando me porté mal? Agarró el alambre de electricidad, vení para acá, me dice. Y solo se escuchaba, ¡fum! Y yo, ¡ah! No te duele, ¿verdad? ¡Fum! ¡Ah! Total de que las heridas sanaron. Y me porté más mal, si cabe la palabra, me porté peor, mejor dicho. Ahí fue cuando compró un chicote y total que me porté mal y me dijo, mira, Nelson, me dice, encontré a tu tata, me dice. Y con ese chicote de caballo fue el que me empezó a corregir. Ahora, ¿por qué les cuento yo esto? Porque esa forma en la cual yo viví y crecí me empezó a tener mi propia forma de pensar. Y cuando yo empecé a trabajar tuve muchos conflictos, porque yo no aceptaba que alguien me dijera qué hacer. No, que haga esto, que haga lo otro, venga a tal hora, usted tiene que responder a tal persona, usted no tiene que contestar a sus autoridades. Mi hermano, a mí me costó un montón. Y eso mismo pasa en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay estatutos, y eso es lo que a nosotros no nos gusta entender y acatarnos. Mira lo que dice la palabra de Dios, hablando ya del versículo 21 en adelante. Dice Jesús, fue dicho, no matarás. Pero dice, pero cualquiera que se enoje, escucha esto, cualquiera que se enoje. ¿Alguien se enojó ahorita en la mañana? ¿Alguien se enojó ayer? Amén. Hermanos, nos enojamos, pero mira lo que dice acá Jesús. Okay. Ustedes escucharon que en el Antiguo Testamento, ahí no había Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero para que podamos entenderlo mejor, ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. Pero ahora yo les digo que cualquiera que se enoje, cualquiera que le diga necio,
a su hermano o que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. No, hombre, hermano, es que yo tengo mi carácter, hombre. Por eso yo me enojo. Machete cuto. Rápido me enciendo, hermano. Parezco cautín. Pero aquí dice la palabra eso, hermano. Entonces dice que cualquiera que se enoje, cualquiera que le diga tonto, que le diga necio a su hermano, dice la palabra que será expuesto al infierno de fuego. Y mira todavía lo que dice al final el Señor Jesús. Que si tú estás enojado con tu hermano y tú vienes a dar una ofrenda y te recuerdas, ay, me enojé con mi hijo, me enojé con mi papá, con mi mamá. En la mente le saqué la 10 de mayo a mi jefe porque el sábado sí me sacó de onda. Hermano, mire, usted que dice la palabra de Dios, que si tú estás enojado con alguien, deja tu ofrenda, deja lo que estás haciendo en el altar y ve y pídele perdón. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que no nos gusta a nosotros. Aleluya, yo hablo en lenguas, yo profetizo, pero soy mecha corta, hermanos. Entonces, hay que tener un balance. Tampoco es que andemos de risa y risa, ¿verdad? Porque no vamos a caer mal también. A ver, que está loco, ¿qué, verdad? O sea, acá nosotros tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Y esos son los principios que desconcertan. Son los principios que no entendemos o que nos cuesta entender. Y mira este otro. Dice, fue dicho, no cometerás adulterio. Estoy leyendo del versículo 21 en adelante. Y después dice, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Hermano, hombre, si eso es normal en los hombres. Como que si tenemos un nervio en automático. En automático. ¿O no es cierto? No, hombre, hermano, es que las mujeres son bien bonitas, hombre. Es cierto, Dios las hizo muy bonitas. Pero tenemos que controlarnos, hermano. Ahora, si usted ya está casado, usted piropea hasta donde ya no pueda a su esposa. Chulela. Porque ahí sí es permitido. Pero si usted anda ahí como cabeza de ping pong, ping, 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 volteando el retrovisor del carro, su amigo fiel. Entonces ahí es donde usted tiene problemas. Porque dice la palabra de Dios que no cometerás adulterio, pero Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya planchó, dirían por ahí, ya tronó. Las mujeres tampoco se quedan atrás, hermanos. Ay, que Chayán. Estaba hablando con unas, bueno, mejor no digo. Bueno, voy a omitir los nombres. Estaba hablando con unas mujeres y ellas me dijeron, ¿saben por qué miro el mundial yo? Y en especial la selección italiana y de natación. Ok, pasemos al siguiente punto. Ok, o sea, tanto de hombres como de mujeres. Pero tengamos cuidado, hermanos, y eso es lo que no nos gusta. Hermanos, yo he visto esposas que delante de su esposo dicen, es que ahí está Chayá. Dios santo de Dios. Y hay y hay hombres que delante de su esposa están chuleando a mujeres que salen o que van a la par. O sea, no hay respeto, no hay decencia, no hay nada de eso. Pero son tremendos en guerra espiritual. Entonces, ¿dónde está el balance? Y mira, después dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y después dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Hermano,
¿Cuántos tuertos estaríamos ya acá? ¿Cuántos mancos estaríamos acá? Con puros tunquitos estaríamos. Pero mira, eso es lo que dice acá la palabra de Dios. Aquí no hay vuelta de hoja. Y solo estoy leyendo el capítulo 5 del Sermón del Monte. No, hermano, es que yo así soy, así es mi familia. Mira, mi papá es tremendo, él piropea a todas las patojas. No, hermanos. Ahora en Cristo, dice la palabra de Dios, nosotros somos otra creación, somos nuevas criaturas. Y mira lo que dice la palabra de Dios después. No se divorcien. Y después dice Jesús, solo por causa de fornicación. Ahora, mira esto. Estoy leyendo del versículo 21 al 37. Primero viene y dice, fue dicho no fornicar o no adulterar. Y después viene y dice la palabra de Dios y dice, ok, entonces que cualquiera que codicie a una mujer, en este caso los hombres o las mujeres a los hombres, entonces dice que ya pecaste, solo con codiciarla, con desearla. Y después de eso viene y dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, hablando de codiciar, que te lo quites. O que si en este caso es de tomar algo, que te quite de la mano. O sea que todo está dentro de la línea de adulterio, de fornicación, de esos pecados sexuales. Y después viene y habla del divorcio y dice que solo por causa de fornicación o adulterio. O sea, si en este caso hay otros contextos de que se dé un divorcio, pues hay que ver, hablar y ver cuál es lo que procede. Pero hablando directamente, y en otra ocasión vamos a hablar de este tema, dice que en este caso todo lo que conlleva los pecados sexuales es mejor que nos quitemos un ojo, que nos quitemos una mano o que nos quitemos cualquier otra cosa que nos haga caer. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Aparte de eso, también hay otros principios que son principios retadores. Los anteriores eran principios que nos cuesta entender y ahora vienen los principios retadores. En el versículo 38 en adelante dice, ojo por ojo y diente por diente. Y viene Jesús y dice, yo te digo, si alguien te pega, y eso lo hablamos en Cafecito con Dios la semana pasada, o fue una arista que se habló, y dice, pero yo te digo, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Y después dice, y fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Ahí con Cafecito con Dios, en la actividad que tenemos en esta reunión, se habló como de cosas pequeñas que nos hacen, pero también hablamos de cosas muy fuertes que nos pasan. Y hablamos de que hay un proceso para cada una de esas circunstancias, pero al final de ese proceso tenemos que sanar nuestro corazón. Al final de todo eso tenemos que entender, aunque no nos guste, aunque humanamente no lo podamos entender, que dice la palabra de Dios que eso era antes ojo por ojo y diente por diente. Y hay quienes son buenos peleadores, hermanos, pero no se trata que tú agarres venganza con tus propios puños o con tus propias palabras o con tus propias acciones, sino en este caso dice Cristo acá literalmente, amarás a tu prójimo y aborrecerás, no, fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, amad a aquel que te voló la novia. Wow. La palabra de Dios me dice que bendiga a aquel que me ha sacado a las 10 de mayo. Hermano, yo no sé si le pasa a usted, pero a veces cuando uno se pone así como medio bélico, ¿verdad? Uno se baja de la cruz, dirían por ahí. De verdad, hermanos,
Uno quiere alegar, pero no puede. No sé si le ha pasado. Le soy sincero, hace unos meses atrás a mí me pasó. Y yo por más que quería decirle, ¿y qué otra mala palabra le digo? Es que no me sé ni una. Y total, y que no sé qué, y que no sé qué. Y ahí me quedé. Me quedé. Y la otra persona, hermano, pura ametralladora. Ay, oh Dios santo. Hermano, es cierto, a veces uno no sabe qué decir. Pero esa palabra que me maldijo, que me insultó hasta la generación cuarta, quinta, hasta mi tatarabuelito, etcétera, etcétera, me insultó. Y la Biblia dice que a esa persona yo la tengo que bendecir. Esa persona que me robó el dinero que les comentaba de esa casa, yo lo tengo que amar y bendecir. Porque a mí no me corresponde tomar venganza con mis propias manos, sino Dios tarde o temprano, porque Él cuida de mí. Yo soy la niña de sus ojos. Yo soy un hijo de Él. Y por consiguiente yo tengo que confiar en Él. Y esto me recuerda lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu, mas el fruto que tenemos que evidenciar en nosotros, mas el fruto de los que ya somos parte del reino de los cielos, es que tenemos que demostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que tenemos que evidenciar como hijos de Dios. Es que usted, porque no vive con mi suegra, gracias a Dios, no. Cada quien lleva la cruz. Dios te va a dar la sabiduría para poder llevar esa cruz. Jesús le dijo a la gente: toma tu cruz y sígueme. No le dijo: toma tu cruz y sal huyendo, o deja ahí la cruz y sal huyendo. No, cada uno de nosotros tenemos la cruz que tenemos, pero tenemos que pelear esa buena batalla de la fe, como decía Pablo. Nosotros ya recibimos el reino de los cielos cuando aceptamos a Cristo. Fuimos limpiados, fuimos transformados, fuimos consolados. Y ahora el reino en nosotros, por consiguiente, tiene que salir de nosotros para las demás personas. En nuestro crecimiento espiritual está el fruto y están los dones. Pero muchas veces nos vamos más hacia los dones del Espíritu Santo, que no está mal, al contrario, porque los dones es para edificación del cuerpo de Cristo. Pero el fruto del Espíritu es para que tú y yo seamos mejores personas, seamos mejores cristianos. Para eso es el fruto del Espíritu. Y los tenemos ahí, pero no los evidenciamos. Tampoco quiero ser tan extremista. Ya hemos ido cambiando, unos más que otros. Pero ¿sabes de quién depende que eso brote más? ¿De Dios? No. Depende de nosotros, para que empecemos a ser de bendición con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros papás. Que empecemos a ser de bendición con el resto de nuestros familiares. Aquí en el Sermón del Monte dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal,
Somos esa luz que ilumina a nuestros familiares. Somos esa edificación que está en alto y que todo el mundo puede ver lo que tú haces. Tal vez por eso nos dicen, ay, no, que muy cristiano pues. O tal vez puede decir, tengo un problema, voy a ir con Livni a pedirle consejo. Porque han visto en Livni algo especial. Y a veces uno dice, pero ¿por qué vienen conmigo? ¿Qué tengo? Es que no eres tú, es lo que Dios ha puesto en ti. Y tú empiezas a reflejar la gracia de Dios que está puesta en ti. El tema es, y quiero cambiar acá, que venga tu reino a mí primero. Y es lo que ya pasó. Y ahora que tu reino, mi Dios, salga de mí para los demás. El reino de Dios viene a esta tierra y fue instituido en esta tierra y fue dado para los pobres en espíritu, o sea, tú y yo. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? En 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 en adelante dice: sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, yo era ese vil, yo era eso, lo menospreciado del mundo, y por misericordia Dios se fijó en Nelson Hernández para llevar el reino de los cielos a otras personas. Dios te escogió a ti, hermano, para que de igual forma tú lleves la presencia de Dios y el amor de Dios a otras personas. El reino de Dios no solamente se trata del poder de Dios, de los dones espirituales, sino se trata también del fruto del Espíritu. Se trata de amar a los demás. A Jesús le preguntaron en su momento, ¿cuáles son los dos, mejor dicho, cuál es el principal mandamiento? Y Jesús dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y después viene Jesús y dice, y hay otro: amarás a los que te aman. No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después viene y dice, y con estos dos se resume la ley de los profetas. Y quiero terminar con estos dos versículos. Así que todas las cosas que quierais que los hombres hagan con vosotros, estoy leyendo Mateo 7:12, y eso se le traduce como la regla de oro. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quierais que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermano, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría, cuando estamos pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas y no tenemos ni un quinto en el bolsillo? ¿A cuántos nos gustaría que alguien viniera y nos dijera, mira, estoy viendo que está pasando una situación complicada, mira, tenía aquí, te doy estos 10,000 quetzales porque no tengo más, ahí, quédatelos? ¿Nos gustaría, sí o no? Sí, por supuesto. En algún momento que tú no tengas nada que comer en tu casa y que toquen a la puerta y te digan, mira, hermano, aquí está esto, no sé si te sirve, pero es lo único que tengo, pero te lo doy con todo mi corazón. ¿Nos gustaría, sí o no? Por supuesto. ¿A cuánto les gustaría que los invitaran a Cancún o a Hawái de viaje, hermano? A mí me encantaría, hermano. Voy a sacar mi visa si es necesario. Pero ¿a cuánto les gustaría pagar el viaje a alguien a Cancún o a Hawái? No, hermano, es que no tengo. Pero la regla de oro dice
que lo que nosotros quisiéramos que hicieran con nosotros, que nosotros tenemos que hacerlo con los demás. Y mira lo que dice el último versículo, Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, está bien que ahora nosotros seamos parte del reino de los cielos. Está bien que porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero es necesario que el reino de los cielos se evidencie que está en nosotros. Te lo pongo de esta forma. Tú eres parte del reino de Guatemala. Tú naciste en Guatemala. Tienes un DPI que te identifica con un número y tienes todos los derechos. Si tú quieres, puedes ir al Palacio Nacional a pedir una audiencia al presidente, porque tú le estás pagando con tus impuestos su sueldo. Y tú puedes decirle, mire, dígame por qué la autopista para Escuintla, ¿por qué no la arreglan? A ver, dígame, respóndame. Estás en todo tu derecho, porque tú eres parte de esta nación, de este reino. Cuando tú vas a otro país y tú empiezas a hablar y dices chilero, órale, mira vos, te echan color que sos de Guatemala, porque eres parte de este reino. Y de igual forma te echan color cuando tú eres parte del reino de los cielos. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, de actuar, de cómo te comportas. Entonces, de ahora en adelante, yo quiero pedirte, hermano, con todo mi corazón, que cambiemos nuestra forma de ser a la forma de Cristo. Hay cosas que tal vez dentro de este reino no nos van a estar gustando o que no nos gustan, pero pidámosle sabiduría a Dios para ir cambiando nuestra forma de ser. ¿No crees tú que tú eres la sal en tu casa? ¿No crees que tú eres esa luz que puede iluminar en medio donde tú trabajas? ¿No crees que tú puedes ser esa ciudad grande que la gente puede evidenciar el amor de Dios? Yo quiero dejar eso en tu corazón. Enfócate en una o en dos personas. Dale seguimiento, háblale, invítale a un café y dile, mira, platiquemos. Pero ¿sabes qué? No le hables de Dios, no le hables de Dios. Porque esta persona va a entender que lo que tú quieres para ella es el bien. Y Dios va a empezar a poner su gracia en ti. Y tarde o temprano esta persona te va a decir, mira, te quiero contar un problema. Hay una táctica de evangelismo, y Andrés no me va a dejar mentir, y es la táctica del miedo. Y la táctica del miedo es: arrepiéntete, pecador, que Cristo ya viene, que es el fin del mundo. Y la gente dice: sí, es cierto, acepto. Pero aceptan no por convicción, sino por temor. Pero cuando nosotros le abrimos el corazón a las personas, la gente empieza a hablar y el Espíritu empieza a ministrar a esta gente. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, por favor. Oh, sí, Señor. Señor, tú que conoces la intención de cada uno de nosotros. Nosotros estamos en tu reino y somos parte de tu reino, Señor. Cuando tú dijiste: el reino de los cielos se ha acercado, es porque la gloria de Dios descendió a esta tierra y fue transmitida a cada persona que aceptó a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y esto pasó hace más de 2000 años. Y por esa pasión que se depositó en esas personas hace más de 2000 años, hoy, en el 2024,
nosotros seguimos compartiendo esas buenas nuevas de salvación. Yo te pido, mi Dios, en este momento, que tu palabra llegue a cada corazón y que de ahora en adelante, Señor, cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Que la gente, cuando sepa de nosotros, digan: wow, está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas como deben de ser, es un buen ejemplo, es una persona a seguir. Pero no es a la persona, sino son los principios instituidos en el reino de los cielos, para que nosotros, como hijos de Dios, podamos caminar y seamos luz en esta tierra. Señor, bendice a cada uno por nombre. Y yo te pido, mi Dios, que tú pongas en sus corazones, Padre eterno, el deseo de hablar de ti, de transmitir tu amor, Padre eterno, y alejarnos de las cosas que no te gustan, que no se deben hacer dentro de tu reino. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No cabe duda que la palabra de Dios hoy ha hablado a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios, y que si en este caso tú puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra iglesia. Ahora, si no puedes por el factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y en este canal. Comenta, danos un like, y aparte de eso, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Ahora, si el Señor te ha puesto en tu corazón ayudar a este ministerio, aquí abajo está pasando el número de cuenta de la iglesia. Así que esta semana espero en el Señor que sea una semana de gran bendición, donde tú vas a ver la mano de Dios obrando en cada una de tus necesidades. Pero recuerda, es muy importante buscarle solo a Él. Así que el Señor te bendiga, y recuerda, vivamos para Cristo. Dios te bendiga.